Hola chicos, Historia del arte y de la cultura. El tema que vamos a hacer ya sé que ha sido tocado en vídeos anteriores, pero de pasada, brevemente. Entonces ahora vamos a tomarlo más estructuradamente. ¿De acuerdo? Se trata de los monasterios y la cultura medieval hasta el siglo XIII. La cultura pasaba por un periodo de decadencia, debido a muchos motivos, a la presión de los bárbaros, de la invasión del Imperio Romano, a la ideología opuesta al antropocentrismo de las culturas clásicas, sustituidas por la teocracia que imponía la Iglesia con sus ideologías, con sus prédicas, con la ideología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, una teocracia. Entonces era incompatible. Desmontada toda la ciencia y la cultura y la literatura y el arte de las Romas clásicas y de las griegas clásicas, la Iglesia trata de mantener cierto nivel, que no cayera hasta el fondo. Y aquí es donde los monasterios, que ya hemos visto cómo brotaron, y de las órdenes religiosas, y lo vamos a seguir viendo, se encargarían de establecer ese mínimo nivel de listón. Se le ha abrogado muchas veces el mantenimiento de la cultura. Yo no estoy tan de acuerdo, por lo que he podido leer, porque quien realmente preservó los acervos culturales de Roma, y de Grecia, fue el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, y luego sus transporters, por así decirlo, que fue el mundo árabe. Los monasterios cogieron algo de lo que quedaba, de lo que encontraban, digamos, entre las ruinas culturales, hablando alegóricamente, y trataron de copiarlo. Les dio por copiar en los monasterios. Y claro, al copiar, pues copiaban todo lo que caía en sus manos, incluidas algunas obras clásicas, pero no el montante general de obras clásicas, que ese fue el salvado por Bizancio. Bueno, lógicamente este libro es de corte cristiano-católico. María Comas lo acata, de paso en un momento de post-dictadura de la Guerra Civil Española, y todo el carácter y el espíritu pues es del laudatorio de la obra de la Iglesia. No entro yo a quitar ni poner, sencillamente con lo que te he dicho, tú mismo luego te encargarás de decir hasta qué punto te parezca lógico o ilógico determinadas expresiones exageradas que se pasan o no llegan. Tienes que desarrollar tu espíritu crítico. Yo trato solo de darte fichas para que puedas montar tu propio pensamiento. Bueno, influjo de la Iglesia en la escultura medieval. El influjo de la Iglesia en la sociedad europea medieval fue extraordinario, extraordinario total, y muy superior al que ejerció en cualquier otra etapa de la historia. Es decir, la Iglesia, la religión, los dogmas, las creencias estaban metidas en todo, hasta en cada cucharada de sopa que se tomaba la gente. Durante los primeros siglos medievales, del V al XIII, agitados del V al XIII, es decir, desde la caída del Imperio Romano hasta el XIII, dice, agitados por las invasiones y las guerras feudales, la cultura se refugió en la Iglesia. Hasta el siglo XIII los monasterios fueron los únicos oasis de paz y de trabajo. En eso sí, de paz por supuesto, porque saliendo de los monasterios solo había ruido de espadas, de danzas y de lanzas. Fueron los únicos oasis de paz y de trabajo. Y la instrucción, es decir, la enseñanza, patrimonio de monjes y clérigos, unas personas cultas de aquellos tiempos.
los únicos que sabían leer y escribir. Decir clérigo, decir instruido era decir clérigo era decir instruido, es decir, era algo auténticamente sinónimo, de forma que cuando algunos civiles, hijos de burgueses, etcétera, quisieron acceder a la cultura, no tenían más remedio que ordenarse, siquiera en las órdenes menores de la Iglesia Católica, para poder acceder a esa cultura. Benedictinos primero, con San Benito, cluniacenses y cistercienses, que fueron las dos reformas de los benedictinos, después se dedicaron a la enseñanza y a la copia de libros, salvando la cultura latina. Ya te digo que esto no tiene entre comillas, pero yo sí que se las pondría. Así pues, la Iglesia del medievo contribuyó al progreso y a la civilización, o por lo menos a que no cayera del todo al fondo. El monacato. El monacato, que es así como se llama al estilo de vida de los monjes. La orden benedictina y sus reformas. Orden benedictina y sus reformas. Luego, labor cultural de los monasterios. Orígenes del monacato. El monacato nació en Oriente, durante el siglo IV, es decir, 300 y pico antes de la caída del Imperio Romano de Occidente. De decadencia política y corrupción moral para el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano había caído pues, en la corrupción y en las lacras del nepotismo y de las luchas internas, etc. Entonces, esta gente, con ánimo de perfección, se retiran de ese mundo y quieren poner tierra de por medio. Van a buscar sitios separados de la civilización. Muchos varones cristianos, deseando seguir el camino de perfección señalado por Cristo, se alejaban de las ciudades y del mundo y se fijaban en lugares solitarios, a fin de dedicarse a la contemplación de Dios, a la oración y a la práctica heroica de la mortificación, es decir, de la ascesis, de anular los sentidos carnales, para que, una vez liberados esos que ellos llamaban escollos de la carne, la concupiscencia y todos los placeres humanos, Dios tuviera libre entrada en su espíritu mediante el paso siguiente, que era la mística. Dedicarse a estos anacoretas solitarios, que así se llamó a los primeros, solitarios o anacoretas, fueron designados desde el siglo IV con la palabra monje, que viene del griego monacos, que significa solitario. O sea, monacos, monje, sinónimo, o viene de etimología de solitario. Y entre ellos son figuras insignes, pues mira, San Pablo, San Pablo, que no es el de la caída del caballo y el que se mete entre los 12 apóstoles de Cristo, no. San Pablo ermitaño. Si aparece en la historia sería como San Pablo ermitaño. San Pacomio, te pongo estos nombres que son todos chulísimos. San Pacomio, San Antonio Abad, que este te sonará mucho más, San Antonio Abad, y otros muchos discípulos de ellos, los cuales poblaron durante el siglo IV el desierto de la Tebaida. El desierto de la Tebaida, en Egipto. O sea, los primeros anacoretas, el primer movimiento de monjes, de solitarios en busca de la perfección, en Egipto, en el desierto de Tebaida. Pronto empezaron a reunirse varios ascetas, es decir, de los que procuraban, mediante la ascesis, el sacrificio, la anulación de los placeres carnales, varios ascetas en edificios llamados monasterios o cenobios. Es decir, se agrupan los ascetas en edificios llamados monasterios,
que vendría de monacato, y cenobios. Cenobios, a ver, profe, ¿qué mal anda usted de ortografía? Malísimo. Cenobios, estoy mirando si es con B o con V, sí, con B. Si me vieran mis profesores de pequeñito dirían, oye, que no has mejorado nada, No. Sigo. Donde realizaban varios actos en comunidad, es decir, todos agregados, como socios, como equipo, como la comida o el rezo diario. Es decir, actos comunes, actos comunitarios, actos en grupo, actos grupales, que dirían hoy, especialmente la comida o la refección, que llamaban, de ahí que a las salas de los comedores los llamaban refectorios, la comida y los rezos. El resto del día permanecían como los antiguos, es decir, que estos ya son la nueva generación, estos ya son los jovencitos. Primero estuvieron los anacoretas, aquellos que se retiraban en solitario, y ahora viene ya otra generación, que son también ascetas, es decir, atraídos por la perfección de la mortificación, de mortificarse, con látigos, con cilicios, con pedradas, con todo. Y se instalan juntos en edificios llamados monasterios o cenobios y empiezan a hacer actividades grupales, conjuntos, comunitarias, que se llaman también, especialmente la comida y los rezos. Tal es el origen del monacato, que se propagó rápidamente por Oriente, es decir, por Egipto, todavía no estamos hablando para nada de Occidente, por Egipto, por Siria, por Palestina y por Mesopotamia. El monacato se instala, tiene una expansión, un crecimiento en todas estas naciones actuales: Egipto, Siria, Palestina, Mesopotamia. La mayor parte de estos monasterios adoptaron la regla, es decir, las normas, el código, iba a decir catálogo, no, las reglas, es decir, donde se ponía por detalle cómo había que vivir la vida del monacato. Y era la principal regla fue San Basilio. O sea, este sería el gran padre, el gran reglamentador, el que fijó las normas de los ascetas y de los monjes de todas estas zonas en Oriente. Y ahora viene, borrón y cuenta nueva. Monacato en Occidente. Monacato en Occidente. Lo que había sido el Imperio Romano de Occidente. Pensemos que todo esto todavía era Imperio Romano, lo que acabo de borrar. Pero Imperio Romano de Oriente. El Imperio Bizantino. Pasamos ahora al que ya estaba bajo manos de los bárbaros, las invasiones, incluso luego con los periodos carolingio. Y en España, pues, muy especial, puesto que al ser invadida por el mundo musulmán, el monacato tendría solamente sus tierras del norte para establecerse, pero sí que hubo mucho también, porque piensa que el Camino de Santiago empezó rápidamente a funcionar en la Edad Media, y aquello era un reguero de influencia, el Camino de Santiago. El monacato en Occidente, y pone como nombres importantes San Benito y su orden, la orden benedictina. La vida monacal surgida en Oriente, a final del siglo III y durante el siglo IV, es decir,
En el anterior nos han dicho siglo IV, pues ya en el siglo III ya había conatos de gente que se retiraba de anacoretas. Pronto se difundió por Occidente. En el siglo IV había ya comunidades. Pues mira, el influjo y la expansión no fue tan tardía como yo presumía. Porque fíjate, dice que, aunque nació primero en Oriente, dice en el siglo mismo IV, en el siglo IV, ya había comunidades cristianas en Francia, Irlanda, España y norte de África. Norte de África. Y esto en el siglo IV. Las cuales se regían por diversas reglas, lo que originaba diferentes modalidades de vida monástica. Es decir, no había unidad de reglas. Cada uno tenía su monasterio, cada uno tenía sus reglas de vida. La primera orden monástica que tuvo verdadera importancia en Europa occidental fue la benedictina. Es decir, entre todas estas, que estaban dispersas, cada una por su lado, empezó a sobresalir la primera que tuvo realmente empaque, consistencia, fue la orden de San Benito. Fundada por el italiano San Benito de Nursia. San Benito de Nursia, que sin duda tiene que ser una comarca italiana. Organizador y unificador del monacato de Occidente. ¿Qué hace San Benito? Reorganiza y unifica. Reorganiza y unifica el monacato en Occidente. Lo mismo que San Basilio lo hizo en Oriente, San Benito en Occidente. Quien a principios del siglo VI, fundó el monasterio, importantísimo en esta cultura y en este tema, de Monte Cassino, que tanta historia y leyenda ha dado. El monasterio de Monte Cassino, que todavía está. Y redactó una nueva regla monacal, la cual, además de la oración, es decir, la regla de San Benito, tiene dos ejes: oración y trabajo. El famoso ora et labora, el eslogan de la vida monacal: ora et labora. Impone a los monjes el trabajo, que santifica en todas sus formas. Es decir, era un trabajo encaminado a la perfección, no un trabajo encaminado al lucro, a la ambición, a la codicia, no. Encaminado a la perfección humana y, por lo tanto, a la unión con Dios. Esta regla fue seguida por casi todos los monasterios cristianos de Occidente, porque los de Oriente ya estaban con San Basilio. Por eso se llamaron, a todos en general luego, benedictinos, de la orden de San Benito. San Benito, y ahora hace aquí iba a decir esquela, no, hombre, no, una referencia, una leve biografía. Vivió entre el 480 y el 547. Fíjate que el año 501 ya era siglo VI. Pues él nace al cambio de siglo, al 500 tenía 20 añitos. Y luego vive otros 47 más. Era un noble italiano, hijo de la nobleza, nacido en Nursia y educado en Roma, la metrópoli, que renunció al mundo, dejó riquezas, honores, todo, y se hizo ermitaño, se retiró. Después de vivir varios años retirado en una gruta, en una cueva, en Subiaco,
se retiró a una gruta o cueva en Subiaco, cerca de Roma, seguramente se puede visitar. Se trasladó con unos discípulos a Monte Cassino, en la Campania, cerca de Nápoles. Monte Cassino, en la región de la Campania, cerca de Nápoles, donde fundó un monasterio que pronto contó con gran número de monjes. Se hizo enorme. Muchísimos monjes. Gente de toda la cristiandad venía a pertenecer a la Orden de San Benito, donde allí, en Monte Cassino, y para los cuales redactó unos reglamentos o estatutos, o constitución, que diríamos hoy, conocidos con el nombre de Regla de San Benito. O sea, las órdenes religiosas, los códices y los reglamentos se llaman reglas. Regla de San Benito. Y con el de benedictinos, y con el nombre de benedictinos, los monjes que le siguen. En aquellos siglos, las luchas y devastaciones, los monasterios se convirtieron en los únicos oasis de paz y de trabajo, donde se refugió la cultura y fueron también centros de enseñanza y beneficencia. No es de extrañar que entre tanta lucha, tanta batalla, tanta guerra, tanto saqueo, tanto botín, hubiera gentes que se desengañaran de ese mundo y dijeran: ¿dónde me voy? ¿Dónde me voy que quiero dejar esto? Solo tenían el refugio de los monacatos, y en concreto en toda esta zona, Italia y alrededores, Monte Cassino. Siendo, por tanto, dice, los monjes defendieron el cristianismo contra la barbarie, contra la rudeza de los señores feudales y los invasores, y lo propagaron a vastas regiones de Occidente. Es decir, su afán proselitista o de extender sus doctrinas les llevó a tierras lejanas a predicar, siendo por tanto excelentes colaboradores de los papas, que no solo en su intención moralizadora y de establecer la ética cristiana como costumbres, en las costumbres humanas, sino también, no se puede separar una cosa de otra, de su poder, de su afán de poder y de influencia en la sociedad, para influir en ella, pues contó con estos monjes, estos sirvientes gratuitos que predicaban la fe y predicaban la obediencia a Roma, sin cobrar un duro. De los monasterios benedictinos salieron, o sea, de los monasterios benedictinos, para hacer esta misión de prédica y extensión, salieron gente tan importante como el monje Agustín, evangelizador de Inglaterra, que evangelizó Inglaterra. San Bonifacio, que dedicó sus trabajos de prédica y de conversión en la Germania. Otro, fundador del monasterio de Fulda y propagador de la fe en Germania. Funda el monasterio de Fulda, que si lo cita es porque será luego de mucha relevancia. El monasterio de Fulda, fundado por San Bonifacio en Germania. Y sobre todo, el que luego sería Papa, Gregorio, que pasó a la historia con el nombre de Gregorio el Grande, entre el siglo VI y principios del VII. Magna figura de la Iglesia, es decir, uno de los grandes, de los reconocidos como de primera división en la historia de la Iglesia. Los monjes conservaron la cultura intelectual y artística y salvaron las esencias del saber clásico latino,
prestando por tanto un inmenso servicio a la civilización. Y por todo ello, San Benito, insigne fundador de la Orden Benedictina, ocupa un lugar destacadísimo en la historia y incluso ha recibido también el reconocimiento de la sociedad moderna, pues en la Comunidad Europea, esa comunidad económico-social de Europa, en la que hay ya muchos países y de la que se acaba de salir Inglaterra, el Reino Unido, pues lo han nombrado a San Benito patrono de Europa. Es decir, como el personaje que tuvo ya la idea incipiente de unificar Europa. Así que seguimos. Otras órdenes monásticas, el Cluny y el Cister. Y ahora es donde empezamos con una tendencia normal en la historia de la perfección, en la historia de los valores humanos, en la historia de estos colosos de la espiritualidad que hicieron normas y reglas y buscaban lo mejor de la persona y de la sociedad, pues se va instalando la pereza, se va instalando la molicie, se va instalando la falta de sensibilidad, se va instalando la codicia y aquello que nació tan puro, tan atrayente, y al cabo de un siglo, 2 siglos, tenemos unos monjes que no se parecían para nada a los iniciales. Unos monjes corruptos, que ya no se dedicaban a las tesis, sino a los placeres del cuerpo, incluso se permitían tener compañeras, etc. Y dentro de las mismas órdenes religiosas surgieron otros hombres o algunos hombres inspirados que quisieron reformar, acabar con aquello, volver al espíritu primitivo, volver a los fervores primitivos. En casi todas las instituciones humanas, casi todo lo que dependa de los hombres, hay este compás. Nace algo, oh, qué bueno, aquí hay que ser, hay que tener espíritu, hay que tener sacrificio, y luego empieza a bajar. Y cuando ya está por aquí, pues hay unos hombres que dicen, no, esto no puede ser, porque fijaros en aquellos, no, pues nosotros volveremos a establecer. Claro, esta subida, que se llamó la subida de las reformas, de los reformistas, era una subida ardua, una subida que iba contracorriente, que iba contra la molicie, que iba contra la corrupción. Y estos reformadores lo pasaron realmente mal. Y hay muchos en la historia de la Iglesia cuyas vidas son auténticas películas. Santa Teresa y los que veremos del Cluny, del Cister, etc. San Juan de la Cruz. Reformadores que las pasaron muy duras para poder volver. Lo que ocurre es que la orden entera no retomó, no dijo, vale, pues ya, venga, hacemos un acto de contrición, hemos sido pecadores, nos hemos apartado de las reglas de la pureza de nuestro fundador, vamos a ir todos. No, seguían por aquí, compaginando, había momentos de más fervor, de menos fervor, etc. Pero la rama que surgió de la Reforma, constituía otra, automáticamente diferente. ¿Bajo la norma de San Benito? Sí, pero ya era reconocida institucionalmente y en la sociedad como otra orden diferente. Estos seguirían siendo los benedictinos y estos seguirían siendo los cluniacenses, y más adelante, dentro de los cluniacenses, que también se fue en su relajación, y vinieron otros con el cister, serían también los cistercienses, que lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos.